En este video dibujaré a la muñeca Poppy de Poppy Playtime en 5 estilos diferentes de caricaturas, por lo que te recomiendo quedarte hasta el final para verlos todos. El primer estilo del video es el del anime Spy Family. Ya que esta muñeca representa a una niña pequeña, mis principales referencias para recrear este estilo fueron Anya y su amiga Becky. Los estilos de anime generalmente son un reto, pues las series de animación japonesa suelen tener bastante más detalle que las caricaturas occidentales. Ya que Poppy tiene rizos en sus coletas, me basé en el cabello de Frankie para estilizar su pelo. El estilo de Spy Family fue sugerido en los comentarios por Benjita. Si tú quieres ver algún personaje o estilo específico dibujado en los próximos videos, no olvides mencionarlo abajo en los comentarios. Aunque me basé en Anya y Becky, Poppy es mucho más pequeña, pues es una muñeca, y tuve que adaptar todas sus proporciones. Este estilo tiene sombras y brillos en todos los personajes, así que tuve que añadir estos detalles de iluminación en la ropa y el cabello de esta versión de Poppy Playtime. Poppy sería un buen personaje para Spy Family. Imagina que Anya tuviera una muñeca parlante como ella. Y como ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El segundo estilo que escogí es el de la tierna caricatura Rugrats de Nickelodeon, sugerida por Rodrigo Caballero. En este estilo los personajes tienen un aspecto irregular y muy orgánico, por lo que se presta muy bien para dibujarlo a mano con lápiz y papel. Ya que Poppy es muy pequeña, pude tomar como referencia a todos los personajes bebés de esta caricatura, además de las niñas más grandes como Angélica y Susie. Recuerda que si te gustaría ver más videos como este, debes suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. O si no, Poppy llevará a sus amigos a tu casa y repetirá la hora de la alegría. Los personajes de Rugrats tienen distintos tipos de ojos, pero decidí utilizar ojos grandes y expresivos como los de Tommy Pickles. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. Agregar el color no fue muy complicado, pues en esta caricatura los personajes tenían colores sólidos y no había sombras la mayor parte del tiempo. El único elemento con un color degradado serán las chapitas rojizas de Poppy. Como saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El siguiente estilo es el de la interesante caricatura Rick y Morty, sugerida por Hendrik Jesús Gil. Nuevamente traté de tomar como referencia personajes pequeños al realizar esta versión de Poppy, como la apariencia de Beth de niña. Los ojos de los personajes son grandes y con una peculiar pupila similar a un asterisco. El color en este dibujo fue fácil, pues esta caricatura ocupa muy pocas sombras y en general utilicé solo colores sólidos. Aunque esta muñeca parece bastante simple a primera vista, su ropa es bastante complicada, pues tiene muchos moños, cintas de tela y holanes por todos lados. Traté de adaptar todos los detalles del vestido de Poppy a cada estilo de este video. En este caso, los detalles de la ropa en Rick y Morty no son tan precisos, y pude hacer un poco más plana y sencilla esta versión del vestido. Rick y Morty seguramente acabarían con todos los monstruos de Playtime Co. en menos de un día. Y como ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. Y ahora, una pausa para aprender. Encrucijada. Lugar donde se cruzan dos o más caminos. Se usa para referirse a una situación difícil con varias opciones. Ejemplo, fui a la tiendita que está en la encrucijada de la calle principal. El niño estaba en una encrucijada, pues no sabía qué helado comprar.
Aprovecho este momento para mostrar en pantalla a los ganadores que comentaron la palabra del video pasado. Si quieres aparecer en el próximo video de dibujos, deja un comentario que incluya la palabra encrucijada y seleccionaré a varias personas dándole prioridad a los comentarios más creativos. El siguiente estilo es el de las maravillosas desventuras de Flapjack. Las piernas de esta Poppy serán muy delgadas y con pies ovalados y largos. En esta caricatura me basé principalmente en Sally, que también es una niña pequeña como Poppy, aunque igualmente tomé algunos elementos del propio Flapjack. Hola, aprovecho este momento para presentarme. Si es la primera vez que ves mi canal, yo soy Insomniac y subo contenido cada miércoles y sábado, así que no olvides suscribirte al canal. Creo que algo llamativo de esta caricatura son los dientes pequeños de los personajes. En este estilo, las pupilas tienen una forma muy particular como una especie de coma o gancho. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. Este estilo fue muy sencillo al agregar el color, pues no hay sombras ni degradados. Esta caricatura tenía tonos apagados y poco saturados, así que conservé los tonos más oscuros de Poppy en este dibujo. Poppy no da tanto miedo si la comparamos con las personas y monstruos tan extraños que existen en Flapjack. Y agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El último estilo del video es el de las muñecas LOL Surprise, el cual fue sugerido por José Zambrana. En este estilo prácticamente todas las muñecas tienen el mismo tipo de rostro y las proporciones del cuerpo, así que fue muy sencillo estilizar la cabeza, los ojos y el cuerpo en general de esta Poppy. Lo más característico de estas muñecas, a mi parecer, son los enormes ojos que tienen, redondos y con pupilas de gran tamaño. Esta versión de Poppy es la que tiene el cabello más detallado, lo cual es curioso considerando que uno de los otros estilos que utilicé fue el de un anime. Estas muñecas están estilizadas como bebés, con brazos y piernas cortos, lo cual combina bastante bien con Poppy, que también es una muñeca. También pude añadir una buena cantidad de detalle al vestido, pues la ropa de estas muñecas es uno de sus elementos principales. Aunque no tienen sombras muy marcadas, los dibujos de estas muñecas suelen tener un poco de brillos en los bordes de sus elementos, así que añadí este detalle al diseño final para darle un acabado más completo. Y ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. Y eso fue todo por el video de hoy. ¿Cuál de los estilos del video fue su favorito? Le mando un saludo especial a los miembros del canal que apoyan de forma extraordinaria mis videos. En pantalla están apareciendo los fanarts de esta semana y le mando un saludo a Jerico Yali Baltasar, Oliver Evan León, Tomás Leal Barrera y Luna Claustar por haberlos realizado. Recuerda que puedes mandarme tus dibujos al correo que te dejo abajo en la descripción y no olvides ver el video de Doughy the Doughman en 5 estilos diferentes si no lo has hecho. Estoy seguro de que te gustará. Muchas gracias por ver el video. Yo fui Insomniac. ¡Hasta pronto! Adiós. Hasta la siguiente.